Una de las cosas más difíciles que hay para el cristiano es conocer la voluntad de Dios, especialmente en los pequeños detalles, porque obviamente la voluntad de Dios está expresada en su palabra, ¿no? Pero está expresada en cuanto a las grandes directrices de la vida espiritual de un ser humano. Pero cuando ya necesitamos conocer detalles de nuestra vida, por ejemplo, un joven puede estar dudando en qué carrera estudiar, o una persona puede estar dudando en cuál es el empleo que debe aceptar, o una persona un poco en una edad más avanzada puede estar pensando qué negocio tiene que abrir, con quién uno tiene que vincularse para el resto de la vida, o dónde vivir, por ejemplo. O, por ejemplo, si estamos en tiempo de tener hijo o hija, o si ya no es tiempo. Entonces, hay ciertas cosas en nuestras vidas, como alguien compartía recientemente, que no es fácil encontrar la respuesta. Y yo llevo por lo menos un mes que he estado estudiando, bueno, Dios mío, claro, cada uno tenemos nuestras circunstancias y nuestras dudas y a veces no sabemos qué es lo que realmente quiere Dios para nosotros en puntos específicos. Y yo particularmente he estado como un mes dándole vueltas a un asunto en mi vida y decía, bueno, Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres para mí en este punto? Y en mi desesperación pensaba, bueno, pues yo creo que si Dios quiere darnos una directriz, Dios puede, por ejemplo, darnos un sueño. Porque si Dios ha dado sueños a otras personas en el pasado, ¿por qué no a mí, no? Entonces dije, bueno, pues voy a estudiar en la palabra a alguien que tuvo algún sueño para que fuera dirigido en su vida, ¿no? Y me encuentro con alguien que tuvo algunos sueños que ahora vamos a ver. Porque ese punto en nuestra vida en el que no sabemos realmente qué es lo que tenemos que hacer es lo que le ocurrió al apóstol Pablo, ¿no? En un momento dado, él va camino en una dirección y de repente se le aparece Jesús y él le pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque el plan que tenía Pablo no era el plan de Dios, obviamente. Entonces, por eso, a veces yo recuerdo este texto y también clamo un poco a Dios, ¿no? Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Así que me puse a estudiar la palabra de Dios solo por curiosidad, no pensando que porque voy a estudiar la palabra de Dios, a ver, alguien que recibió un sueño, yo lo voy a recibir, ¿no? Pero ¿quién recibió un sueño para aclarar su situación? Y cuando yo empiezo a estudiar, ¿quién recibió? Resulta que me encuentro con un personaje de la Biblia que recibió no uno, ni dos, ni tampoco tres sueños, recibió cuatro sueños diferentes y no fue ni Daniel ni fue Juan el apóstol, que recibieron más visiones en realidad. Entonces hay un personaje en la Biblia muy interesante que a veces pasa desapercibido y que recibió cuatro sueños diferentes. Y vamos a ver este personaje. A mí me gusta porque es sumamente discreto y ya digo, no era un profeta, era simplemente el marido de la Virgen María. Y en su primer sueño, el ángel le va a decir, acepta a María, o sea, no la dejes. Y es interesante que el ángel lo que le está diciendo a José es lo contrario del plan que tenía José. No, tu plan no es el correcto. El correcto es que tú aceptes a María. Y obviamente, como todos sabemos, la aceptó, ¿no? Segundo sueño. Le dice, huye a Egipto. Y Egipto era símbolo
de paganismo, de pecado, era cualquier cosa que un israelita tuviera en mente de Egipto, era malo, era el símbolo de la esclavitud, obviamente, cualquier israelita eso lo sabía, ¿no? Y en el segundo sueño se le dice a José, huye a Egipto. Segundo plan, que seguro que José no tenía posiblemente, y que posiblemente fuera en contra de su propia voluntad, porque imaginaros los que vivimos, por ejemplo, en la península aquí en España, que un ángel nos venga y nos diga, mira, tú tienes que refugiarte en este tiempo de crisis que viene en Marruecos. Bueno, yo realmente me lo pensaría y diría, no, me parece que ese no es el plan, ir a Marruecos, porque creo que a nadie le apetece ir a Marruecos. O sea, a los que viven en Estados Unidos les dijeran, tenéis que salir para México o tenéis que salir para El Salvador o para Honduras. A veces el plan de Dios no es nuestro plan y desgraciadamente a veces el plan de Dios no nos gusta, pero José obedeció. Y pasado el tiempo que después de haber ido a un país lejano, un país con otro idioma, tercer sueño, se le dice a José, vete a Israel. O sea, tienes que volver a Israel. Ese es el tercer sueño. Y después de ir a Israel, incluso se le dice concretamente dónde tenía que ir con otro sueño más, donde se le dice, vete a Galilea. Así que la vida de esta familia, al principio por lo menos, estuvo en buena medida basada en lo que el ángel les iba diciendo, ¿no? Si no hubiera José obedecido el primer sueño, obviamente esto hubiera sido otra cosa muy diferente. Ahora, cuando yo estaba estudiando esto y me sorprendía, me decía, este hombre que pasa desapercibido, yo no he encontrado otro personaje en la Biblia que haya tenido 4 sueños y obviamente eran necesarios porque de alguna forma el ángel estaba conduciendo la vida del Salvador, protegiéndolo, llevándolo de un sitio a otro para que, para que no fuera eliminado del plan, ¿no? Y me preguntaba yo, ¿y por qué este hombre, del que no se dice mucho, recibió 4 sueños? Y encuentro un versículo que me gustó, que dice, bueno, ahí están los 4 sueños. Acepta a María, huye a Egipto, vete a Israel y vete a Galilea. 4. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué este hombre recibe 4 sueños? Y un texto que dice, porque era justo. Justo. El diccionario Strong dice, equitativo en carácter y acto, inocente y santo. Y la justicia de un hombre se mide por su obediencia, obviamente. Si este hombre era justo, este hombre era obediente. Y la conclusión a la que yo llegaba, después de estudiar estos 4 sueños, a pesar de que a cualquiera de nosotros nos gustaría un sueño donde un ángel nos dijera, mira, tienes que hacer, en este punto concreto, tienes que hacer esto. La idea no es que nosotros persigamos un sueño. La idea es que nosotros busquemos la justicia y no recibir sueños. Porque sería imposible recibir ningún sueño si no hay justicia, como es este caso, ¿no? De hecho, cualquier ser humano que forme parte de los 144.000 va a tener que ser justo. Aquel que no sea justo, que tenga un carácter de obediencia, sea uno de los santos, elegidos, escogidos, apartados. Hay un texto en el Apocalipsis que describe cuando en medio de la oscuridad y las tinieblas de este mundo, cuando todo esté a punto de colapsar, va a haber un grupo de personas que se mantienen fieles y por eso estas palabras del Apocalipsis, el que es justo, practique la justicia. El que es justo, practique la justicia. No solo hay que ser justo, hay que practicarla. Y viene un tiempo
y ya ha llegado, creo yo, en el que todo lo que nos está rodeando son tinieblas, cada vez la presión sobre los justos va a ser mayor, cada vez va a ser más difícil, digamos, mantenerse firme, tanto que si aquellos días no fueran acortados, dice el mismo Jesús, nadie sería salvo. O sea que la idea es que nosotros tenemos que perseverar en la justicia. Dios quiere a cada uno indicarnos cómo debemos actuar, aunque no tengamos sueños como los que tuvo José, pero que sí que nos hable por medio de su Espíritu Santo o por medio de otras personas también, que a veces no hace falta un sueño, hace falta hombres inspirados que puedan orientarnos. Y que nuestro objetivo no sea recibir sueños, que a mí me hubiera gustado o me gustaría. Pero entiendo después de haber estudiado esto que digo, no, yo no tengo que estar buscando, esperando un sueño para resolver mis dudas. Lo que yo tengo que estar buscando es la justicia de Dios. Y no solo buscar la justicia de Dios, sino practicar la justicia de Dios. Porque solo esos, los que estén practicando la justicia de Dios, van a ser los que formen parte de los 144.000. Así que tengamos o no sueños, tengamos o no visiones, tengamos o no milagros, Dios quiera que seamos justificados por su justicia para practicar la justicia, al margen del entorno en el que estemos viviendo, por muy malo que sea. Ese es mi deseo para ti y también para mí en este día, y que sea una realidad hasta el fin.